Ah, Después del anime Yokoso Hitsuryoku Shihoshu Hinoku Yoshitsue, o Classroom of the Elite, segundo año, iniciemos con la lectura. 6 de julio, se acercan las vacaciones de verano, todos los del grupo Ayano Koji, excepto Akito, que se dirige a las actividades de su club, se reúnen alrededor de mi asiento cerca de la entrada del aula. Es porque tenemos una cita para reunirnos en la habitación de Keisei no muy lejos de ahora. Ayano Koji-kun, ¿me das un momento? Cuando todos salíamos del aula, se me acercó Kushida, que me había seguido. ¿Qué pasa? Esta es una forma un poco inusual, ya que el número de veces que Kushida se ha acercado a mí ha disminuido en los últimos días. Incluso si le envío mi dinero una vez al mes, solo es un intercambio de dinero, no hay necesidad de comprobar si lo he depositado o no preguntándome por qué transferir puntos privados entre compañeros de clase es común en todas las clases. En realidad, hay un estudiante de primer año que quiere conocer a Ayano Koji-kun. ¿Crees que será muy difícil ahora? Kushida le da una mirada de disculpa a Haruka y al resto del grupo y continúa hablando. Creo que terminará en una hora, y me pidieron que lo preparara. ¿Cree, Kiyopon? Podría ser que una chica de primer año se te confesara. Airi entró en pánico con las palabras que dijo Haruka. ¿Cree, es eso cierto? Si ese es el caso, no puedo permitirlo. Puedes decir lo que quieras, y luego se te negará el permiso. En serio, decidí consultarlo con Kushida, solo para estar seguro. Bueno, es un chico que quiere reunirse contigo. Lo siento, sé disculpar por eso, mostrando una mirada problemática en su cara. No es algo por lo que haya que disculparse en absoluto. Estoy un poco aliviado, aunque no creo que eso sea el caso. Está bien, probablemente es mejor interactuar un poco con los estudiantes de primer año, ¿verdad? Así es, nuestro grupo es especialmente malo para relacionarse, así que no parece ser algo malo para Kiyotaka aumentar sus conocidos dentro de los estudiantes de primer año, aparte del propósito del primer grado. Los dos dijeron que sería mejor presentarse al menos un poco. Airi también parece aliviada de que no sea una confesión, pero está dispuesta a dejarme ir. Si es así, no hay ninguna razón en particular para rechazarlo. Está bien, ¿qué debo hacer? Gracias. Le diré que Ayano Koji-kun dijo que sí. Kushida saca su teléfono y hace una llamada. Adelante, haz tus cosas, nos reuniremos contigo más tarde. Después de un ligero intercambio como ese, dejo que el grupo Ayano Koji vuelva primero al dormitorio. Lo siento. Kushida se disculpó de nuevo cuando levantó el teléfono junto a su oreja mientras sonaba. No es gran cosa, todos en el grupo no se quejaron por ello. Tampoco, poco después, la llamada parecía estar conectada con alguien más que parecía ser un niño de primer año. Hola, Ayano Koji-kun se reunirá contigo ahora. Sí. Es así, entonces te esperaré aquí. Kushida terminó la llamada, que duró menos de 10 segundos, parece que ya está en camino, así que esperaremos aquí. El alumno de primer grado que quería conocerme ya se dirigía a las aulas de los alumnos de segundo año. Aún así, parece que ya te has hecho amigo de muchos de los de primer año, que ya es julio. Sé que tuvimos mucho tiempo para hacer esto, pero, ciertamente, ya han pasado más de 3 meses desde que los estudiantes de primer año llegaron a esta escuela. Miré por la ventana del pasillo, mientras el sol alto brillaba en el suelo. Ya era hora de que las aves empezaran a cantar. Para mí, que tengo dificultades para comunicarme, aunque solo fueran 3 meses, aunque era más que suficiente para Kushida. Ayano Koji-kun, tú también te has hecho amigo de estudiantes de primer año, ¿verdad? Me pregunto si lo ha dado por sentado. Pero eso no es definitivamente cierto. Todavía tengo 0 personas a las que podría llamar amigos. Ya veo. Bueno, no hay necesidad de entrar en pánico, es solo el principio. Ya sabes, el seguimiento de ello es algo nulo. Ciertamente hay algunos estudiantes de primer año con los que he podido hablar. Sin embargo, la relación no se ha convertido en un contacto cercano en absoluto. La sutil atmósfera hizo que la conversación se detuviera. Cuando me preguntaba qué hacer con Kushida en el pasillo, el estudiante de primer año apareció. Kushida-senpai. El que salió de la esquina fue Takuya Yagami, que había estado en la escuela secundaria con Horikita y Kushida. Kushida sonríe cuando Yagami tiene la oportunidad de disipar la atmósfera incómoda.
Dijiste que querías conocer a Ayano Koji-kun. Yagami-kun, es un placer conocerte, Ayano Koji-senpai. Gracias por dejarme tomar un poco de tu tiempo para conocernos. Tenía la imagen en mi cabeza de ser un estudiante de primer año que se me acercó a través de Kusida. Según recuerdo, eras un estudiante de primer año de clase B grande. Sí, soy Takuya Yagami, de primer año de la clase B grande. Esta es la persona llamada Yagami, uno de los primer año que vi cuando hubo una conmoción antes, pero terminó sin hablarme. Esta es la primera conversación que tendríamos. Nos han dicho que está emergiendo como líder en el primer año de la clase B grande, pero ¿hasta qué punto es esa fuerza? En realidad me pregunto si se ha extendido. Buen carácter y guapo. Y junto con su alta capacidad académica, parece ser muy popular. Este no es un buen lugar para tener una discusión. Así que, ¿qué tal si vamos a mi habitación o algo así? Acaba de llegar mi pedido de un té de calidad. Lleva un poco de tiempo prepararlo, pero es muy bueno. Si quiero, por supuesto, Yagami procederá. No suelo beber tanto té, así que estoy un poco interesado en él. El que pueda terminar en una hora puede ser un asunto delicado. Oh, lo siento, Yagami-kun. En realidad, se supone que Ayano Koji-kun se reunirá con su amigo después de esto. Con suerte podremos terminar esta reunión en una hora. Kusida, sintiendo que iba a tomar algún tiempo, hizo un seguimiento rápido. Ya veo, está bien. Entonces hablemos en el café del centro comercial Keyaki. Aunque parece un poco decepcionado, Yagami está de acuerdo con la situación y la acepta. Bueno, entonces, vamos. Ayano Koji-kun, con un pequeño asentimiento, decido ir al centro comercial Keyaki con Kusida y Yagami. Hablando de eso, el examen especial en la isla deshabitada comenzará pronto. Escuché que Kusida-senpai y los otros experimentaron el mismo tipo de examen especial el año pasado. Sí, fueron tiempos difíciles para mí en ese entonces. ¿Puedes decirme cuáles eran las reglas y qué pasó? Nosotros los estudiantes de primer año no tenemos ninguna experiencia, así que me gustaría al menos reunir alguna información al respecto. No me importa eso, pero, no sea de ayuda. Bien, parece que las reglas serán completamente diferentes a las del año pasado. Ya lo sé, los alumnos de tercer año también tuvieron un examen en una isla deshabitada que era diferente al de Kusida-senpai. Oh, por cierto, los estudiantes de tercer año también hicieron un examen en una isla deshabitada, ¿verdad? Como los senpais lo están experimentando en su primer año. Tradicionalmente, parece que solo harán el examen de la isla deshabitada una vez mientras están en la escuela. Este año es un caso especial o ha cambiado desde este año aparentemente. Yagami tiene mucha más información que nosotros. Es extraño, tengo información sobre los alumnos de tercer año, imagen loca y el de la clase A. Mientras yo escuchaba en silencio, Yagami me dijo, me uní al consejo estudiantil. Cuando le pregunté al presidente del consejo estudiantil, Nagumo, sobre el examen de supervivencia en una isla deshabitada de hace 2 años, tuvo la amabilidad de decírmelo. En ese momento, formaron 4 grupos dentro de las clases, y tenían un total de 12 grupos compitiendo entre ellos. Las reglas son diferentes a nuestras propias pruebas de supervivencia en isla deshabitada. Es seguro asumir que el mismo examen especial básicamente nunca se dará, con unas pocas excepciones. Puede que haya algunas vistas sobre en qué tipo de examen de isla deshabitada pasaron los estudiantes de segundo año. Incluso si Kusida y yo lo escondiéramos de Yagami, es obvio que alguien más se lo diría. No hay necesidad de esconderlo por descuido. De hecho, no hay forma de que Kusida no responda. Como esperaba, empezó a explicar educadamente sobre el examen de supervivencia de la isla deshabitada del año pasado. Escuché en silencio mientras hablaban de ello, siguiéndolos de cerca. Cuando Kusida terminó de contarle a Yagami sobre la prueba de supervivencia en una isla deshabitada que hicieron los de segundo grado. El café del centro comercial Keyaki estaba justo delante de nosotros. Se suponía que la cafetería nos dejaría entrar fácilmente, pero nos encontramos con una situación imprevista. Está muy concurrido, el café está lleno. Ya había unos cuantos estudiantes cerca de la entrada, esperando un asiento vacío. ¿Qué tal el café del segundo piso? Revisemos allí, por favor. Espere un momento. Yagami sostiene el teléfono que sacó en su mano izquierda y comienza a operarlo de alguna manera. Acabo de hablar con mi amigo.
y parece que el café de arriba está igual de lleno. De cualquier manera, si tenemos que esperar, tendremos que esperar a dos parejas, así que ¿por qué no vamos por aquí aparentemente? Contactó por chat a un amigo que estaba tomando el té en el café, una decisión rápida que no merecía ninguna pérdida de tiempo. Tan pronto como nos pusimos de acuerdo, Yagami notó que un estudiante se acercaba por detrás, estaba despreocupado, agarrando su celular, probablemente para tomar su turno después de otro par si se lo está tomando con tanta calma. Sosteniendo un bolígrafo en una mano, escribió su apellido y el número de personas en el pizarrón de la entrada del café con una letra clara, era más pronunciado comparado con la letra de los otros estudiantes. Wow, Yagami-kun, tu letra es muy buena. No es de extrañar que Kushida, que le veía escribir, le alabara tanto. Yagami sonríe felizmente mientras es alabado. Entonces, los tres nos movimos a unas sillas preparadas mientras esperábamos nuestro turno. Mi abuelo me enseñó a tener una buena escritura, aunque no pudiera estudiar en la escuela. Tu abuelo sí, mi abuelo es profesor de caligrafía. Eso es genial, no soy muy bueno escribiendo. Kushida lo dice modestamente, pero por lo que recuerdo haberla visto varias veces, no es particularmente mala para escribir, incluso si no tiene la refinada maestría de la escritura de Yagami, la suya era igual de hermosa, con el brillo de las letras femeninas y redondeadas. Recuerdo haberla visto escribir antes. Aún así, el estudiante llamado Yagami no parece hablar muy bien de sus habilidades, aunque dijo que no podía estudiar. Su habilidad académica en la OAA está actualmente clasificada como A. Un estudiante de honor sin ningún sarcasmo. Su personalidad es casi la misma que la de Yosuke. Después de un tiempo, una mesa para 4 personas se hizo disponible, así que tomamos el asiento vacante y pedimos algunas bebidas. En realidad, sé que puedes pensar que ya es un poco tarde, pero hay algo que quiero decirle a Ayano Koji-senpai. El examen especial, que solo se anunció a unos pocos estudiantes de primer año, ya lo sabes, ¿verdad? Kushida escuchó la historia de Yagami con una extraña mirada en su rostro. Como si no hubiera recibido ninguna explicación previa. El examen especial limitado es, por supuesto, aquel en el que se otorgan 20 millones de puntos a la persona que pueda expulsarme con éxito de la escuela. Probablemente es el examen especial que se está dando. La forma en que Yagami habla de ello es que lo sabe con seguridad, no hasta el punto de que haya oído rumores al respecto, pero solo para estar seguro. Decidí ver cómo salió, esperando que Yagami continúe hablando sin afirmar ni negar. Asentí con la cabeza una vez en respuesta. En abril, había escuchado esa historia. No estaba interesado en las recompensas de conseguir que alguien abandonara, así que no pensé en participar en ella. De hecho, Yagami nunca se ha acercado a mí durante el examen especial. Si le importó hasta cierto punto, no es extraño que me vigile. Sin embargo, nunca lo vi acercarse a mí ni siquiera una vez. Porque decidiste hablarme de eso esta vez. Recientemente escuché que Osen-kun hizo el primer movimiento, pero terminó en fracaso, y que él fue el causante de la herida en la mano izquierda de Ayano Koji-senpai. Sabía que usaba tácticas inhumanas, pero eso estaba más allá de mi imaginación. Bueno, no se puede negar, Kushida nos escuchaba a mí y a Yagami, moviéndose su mirada de un lado a otro y escuchando para tratar de entender una historia que no entendía del todo. Si se deja sin explicación, Yagami puede necesitar terminar hablando de principio a fin. Y una cosa más, hay una razón por la que decidí hablar con Senpai, pero Yagami no quería hablar de ese otro inmediatamente. En cuanto como estudiantes de primer año, me iba a quedar al margen. Sin embargo, si lo dejo así, Ayano Koji-senpai, sin embargo, decidí que podría causar daño a mi compañera de clase Kushida-senpai. Así que le pedí que estableciera contacto para contarles todo lo que sé. Kushida, que había estado escuchando la historia, levantó su mano izquierda para disculparse y pidió una pregunta. No tengo ni idea de qué tipo de historia estás hablando. ¿Te importa si hablamos así y no tengo derecho a detenerte? Parece que Yagami necesitaba mi permiso antes de explicárselo a Kushida ya que estaba preocupado por ella. Aunque dijera que no aquí, Yagami podría explicárselo cuando yo no esté, así que no tiene sentido negarse. Entonces le explicaré todo a Kushida-senpai.
empezando de cero para que lo sepas todo. Todo comenzó con una llamada del presidente del consejo estudiantil Nagumo. Decidió 1 o 2 representantes de cada clase y nos ordenó reunirnos en secreto en la sala del consejo estudiantil. En realidad me llamaron poco después de entrar en la escuela. La palabra clave consejo estudiantil salió de la boca de Yagami. Los estudiantes de primer año que se reunieron allí fueron Takahashi Osamu-kun e Ishigami Kyo-kun de la clase A de primer año, y yo fui el único de la clase B grande de primer año, Riku Tomiya-kun de la clase C de primer año. Y de la clase D de primer año, Kazuomi Yosen-kun y Tsubasa Nanase-san. Había 6 personas en total. Si es verdad, entonces esta es una información valiosa. Esos 2 del primer año de la clase C no me llamaron por casualidad, pero lo que más me preocupa es que el nombre de Amasawa que no salió. El contenido del examen especial es expulsar a Ayano Koji-senpai, un estudiante de segundo año, de esta escuela. ¿Qué? Expulsar a Ayano Koji-kun de la escuela. Asintió con la cabeza a Kushida, que se sorprendió aunque solo estaba susurrando, mientras Yagami seguía hablando. No hubo ningún comportamiento sospechoso que mostrara que ella lo sabía de antemano en lo que respecta al estado de Kushida. No importa cuáles sean los medios, el plazo es hasta que comience el segundo semestre. Además, se nos aconsejó que no le dijéramos a nadie más sobre este examen especial, excepto a los 6 que estábamos allí. Utomiya-kun y yo estábamos solos, así que tuvimos que elegir uno de cada nuestras clases para asegurar de que era justo. Cell nos permitió hablar de ello, pero no se lo dije a nadie en mi clase. Queda la posibilidad de que Utomiya-kun se lo dijera a alguien más. En otras palabras, en este momento, 6 o 7 estudiantes de primer año conocen este examen especial. El presidente del consejo estudiantil Nagumo Senpai nos dijo a los 6 que pagaría 20 millones de puntos al estudiante que pudiera expulsar a Ayano Koji-senpai de la escuela. Vaya, eso es mucho dinero. ¿Es eso aceptable? Es un contenido de prueba sorpresa para todos. La pregunta de cuánto puedes confiar en Yagami, pero no parece estar mintiendo en este momento. Más bien, si fuera una mentira, la relación entre Yagami y Kushida empeoraría. Si el segundo año de la clase D sufre una desventaja, Kushida se verá perjudicada. No es de extrañar que Kushida-senpai se sorprenda. No sabíamos mucho sobre esta escuela cuando entramos en abril, pero ahora podemos verlo claramente. Es un examen especial inusual, porque fui capaz de tomar esa decisión, fui capaz de establecer esta reunión. Después de una cierta explicación, Yagami se acercó su taza a su boca y tomó un sorbo. Sabiendo que 20 millones de puntos estaban involucrados en mi expulsión, Kushida le hizo una pregunta a Yagami. ¿No es un poco extraño que el presidente del consejo estudiantil haga un examen especial por su cuenta? Así es, creo que es un gran problema. Es un examen especial fácil de entender, pero por otro lado, podría ser más fácil pensar que el presidente del consejo estudiantil creó su propia tarea y se la dio a los estudiantes de primer año. Era posible que Nagumo estuviera involucrado en este asunto. También le dio a Horikita un propósito para explorarlo, pero justo cuando pensaba que no iba a dejar su rastro fácilmente, se filtró de alguien inesperado. ¿Por qué? Porque Ayano Koji-kun no hay otros estudiantes que también son el objetivo por lo que he oído, solo es Ayano Koji-senpai. No creo que haya una razón profunda para que sea Ayano Koji-senpai. El presidente del consejo estudiantil, Nagumo, dijo que fue elegido entre los estudiantes de segundo año al azar. Es simplemente que fue elegido como uno de 157 estudiantes. Fue porque Yagami no conoce los antecedentes de Nagumo que no puede entender su propósito de elegirme. Ni siquiera parece dudar de la historia que se decidió al azar. Por supuesto, no es imposible que se hayan tomado la molestia de preparar un billete de lotería y me hayan elegido por casualidad. Es imposible que tal cosa suceda considerando las circunstancias. Sin embargo, se esforzaría Nagumo en preparar una gran suma de dinero, 20 millones de puntos, solo por expulsar a una persona al azar. Como yo no creo que sea el tipo de persona que haría algo así, mientras yo haya estado en contacto con él. Para ser precisos, él usaría todo lo que tiene a su disposición, pero su opinión sobre mí no es tan alta. Fue un examen especial dado por el presidente del consejo estudiantil individual, y fue capaz de preparar 20 millones de puntos también.
Hice hincapié en ese punto para que Yagami explorara las posibilidades que se avecinan. Así es, odio decirlo, pero creo que podría ser una mentira o un engaño. No puedo creer que haya 20 millones de puntos por un examen que no entiendo tan bien. Incluso Kushida, como era de esperar, parecía haber sido sorprendido por la enorme cantidad de puntos privados. Aunque el presidente del consejo estudiantil le dijera que de repente iba a pagar tal cantidad, normalmente sospecharía, es ciertamente una gran cantidad de puntos. No es así. Puedo entender ahora lo difícil que es acumular esa cantidad de puntos privados, pero en ese momento, en el primer año no sabíamos nada mejor desde que acabábamos de entrar en esta escuela. Y cuando es de tercer año y el presidente del consejo estudiantil, y también una persona de clase A, ¿confiarías en él más que en el estudiante promedio? Por supuesto, más que nada, tuve la ingenua idea de que daría por sentado esa cantidad de puntos. Aunque la cantidad bajó un poco este año, se distribuyeron hasta 80.000 puntos a todos los alumnos de primer grado en el momento de la admisión. También se transfiere mensualmente un dormitorio limpio y bien equipado con el centro comercial que ya aquí para los estudiantes, una vida plena, es como ser lanzado a un mundo distante. Es algo que experimentamos el año pasado, que nos mimó tanto que nuestro sentido del deber cambió. De hecho, pude confirmar con mis ojos que tenía los 20 millones de puntos. Si se trata de alguien como Nagumo, sería normal que estuviera ahorrando mucho dinero, pero no odiabas la idea de participar en un examen especial que no estaba aprobado por la escuela. Aparte de mi disgusto por el contenido de los exámenes especiales, no tenía ninguno de esos sentimientos. Creo que todos los estudiantes, excepto yo, lo acogieron con agrado. Pensaron que era un examen especial legítimo. Nunca he oído hablar de un examen especial dado por el presidente del consejo estudiantil. No habríamos confiado en él si solo el presidente del consejo estudiantil Nagumo estuviera allí para dar el examen especial. Cuando el presidente del consejo estudiantil nos explicaba los detalles del examen, el director en funciones estaba presente como testigo de la reunión. La existencia de Tsukishiro, que era probablemente la más involucrada, era probablemente la fuente de los ingresos. Ahora se ha confirmado que Tsukishiro y Nagumo estaban involucrados detrás de los 20 millones de puntos. Sin duda, es una situación que no es irrazonable de aceptar como una prueba especial. ¿No es así si el director en funciones está allí? Sí, es cierto, un examen especial para expulsar a un estudiante de la escuela. Solo eso puede hacer que algunos estudiantes piensen que es ridículo y puedan sospechar, pero la presencia del director en funciones ahogó esas dudas. Esa es toda la información que tengo sobre este asunto. Gracias por decírmelo, pero podrías estar en peligro al contarme esto. Esta acción no será beneficiosa para Yagami. Estarás bien, Yagami-kun. Si se enteran de esto, entonces, está bien, Kushida-senpai. Y no me han dicho nada sobre las sanciones por contarlo. Yagami sonríe al otro lado de su preocupación. Además, estoy preparado para una cantidad de odio de los primer años. Originalmente, estoy destinado a chocar con estudiantes de otras clases tarde o temprano. Parece que su resolución de luchar está bien preparada. Takuya Yagami, el estudiante de primer año de la clase B grande, básicamente se defiende exclusivamente a sí mismo. Sin embargo, es probablemente el tipo de persona que usaría el derecho a la autodefensa preventiva dependiendo de la situación. Sin embargo, no está claro hasta qué punto Yagami puede ver en la situación. En un rincón del café, una estudiante, mezclada con muchos otros estudiantes, ocasionalmente vuelve su mirada hacia nosotros. Como su asiento está situado justo en la parte trasera de Yagami, no debe haber sido consciente de su existencia. Sakurako Tsubaki, la estudiante de primer año de la clase C, poco después de que empezáramos a hablar, apareció en la tienda y tomó una excelente posición en el abarrotado café. Nos miraba desde su asiento, y tenía un teléfono móvil en la mano, hablando con alguien. ¿Qué es lo que necesita de mí? ¿O es a Yagami a quien está vigilando de cualquier manera? Tsubaki sabe que he hecho contacto con Yagami. Si es una coincidencia, puede que no sea una situación favorable para Yagami. Es difícil escapar de los ojos de cada estudiante por todos los medios en este estrecho sitio de la escuela. Incluso si no puedes rastrear a una persona por ti mismo,
Solo por la clase en su conjunto, puedes proporcionar una red lo suficientemente amplia. Era la prueba de que los alumnos de primer grado estaban peleando. Por favor, tengan cuidado, Ayano Koji-senpai. Es muy posible que estén rompiendo las reglas como ningún otro y estén filtrando esta prueba especial a sus amigos. Creo que es a quien Yagami debería tener en cuenta al considerar eso. Eso es cierto, si lo pienso normalmente, la presencia de Osen-kun de la clase D de primer año, es alguien de quien hay que desconfiar porque los oponentes que pelean sin tener en cuenta las reglas son problemáticos. Después de todo, la presencia de Osen era considerada como una persona peligrosa incluso entre los mismos estudiantes de primer año, pero si me atrevo a elegir solo una persona, Yagami, que intentó seguir hablando, se detuvo porque parece dudar de ponerlo en palabras. No importa, no lo diré. ¿Qué querías decir? Tengo curiosidad. Después de dar una pequeña sonrisa amarga, Yagami lo dijo, siento que esto no es algo de lo que hablaría con Ayano Koji-senpai, Kusida-senpai y otros estudiantes de segundo año. Si menciono los nombres de las personas de las que me preocupo, por supuesto que los mayores los marcarán. Creo que eso es importante, pero no creo que sea justo. Lamento lo que Osen-kun hizo. Es cierto que Kusida y yo seríamos cautelosos si nos dijeran que alguien de nuestra clase está en peligro. Podríamos contarle a la clase y estar preparados para ello, y no estoy seguro de eso todavía. Solo espero que sean peligrosos de alguna manera. Yagami parece pensar que incluso un rival debe luchar justamente. Por ahora, lo exploraré yo mismo en el próximo examen especial. Después de eso, si pienso que es realmente una persona peligrosa, entonces se lo diré a Ayano Koji-senpai. Yagami prometió advertirnos después de comprobarlo con sus propios ojos. Ten cuidado, Yagami-kun. Sí, lo haré. Bueno, no me importa después de que la prueba de la isla deshabitada termine, pero podría darnos un momento para reunirnos. Kusida-senpai, me gustaría hablar contigo. Senpai, sí, vale. Me pregunto por qué. Kusida se malinterpretó así, pero incluso yo, que soy un poco lento en ese tipo de cosas, podría de alguna manera adivinar. Los ojos de Yagami mirando a Kusida eran diferentes a los de un simple senpai. De todos modos, la información de Yagami fue muy útil. Gracias. Está bien. Creo que sería extraño que Ayano Koji-senpai de repente sea expulsado sin saber la razón. Déjame agradecerte también, Yagami-kun. Muchas gracias. Es suficiente con decirlo, pero si Ayano Koji-senpai deja la escuela, es inevitable que la clase de Kusida-senpai sufra un gran daño. Realmente quiero que Kusida-senpai se gradúe en la clase A también. No hay muchos estudiantes de primer año con los que haya tenido conversaciones tan largas. Entre ellos, Yagami parecía ser el único estudiante de honor del primer año, aunque podría ser un estudiante de sala blanca y se estaba ocupando de varios asuntos de los estudiantes. No se siente antinatural, no ha puesto nada en mi contra, al contrario, me dio información de ayuda. Por supuesto, no descarta la posibilidad, pero declino a hacerlo, porque si Yagami fuera el estudiante de sala blanca, no querría que fuera mi oponente. Es dudoso que una persona que creció en esa instalación pueda comunicarse tan naturalmente en un corto periodo de tiempo. De todos modos, por ahora, estaré agradecido de usar la información que Yagami me dio, ya que el número de personas ha aumentado. Terminemos la conversación aquí. Me iré primero. ¿Tienes algo que hacer? No quiero que los otros estudiantes de primer año nos vean juntos aquí. Debería hacerse aunque sea demasiado tarde. Le agradecí de nuevo y me separé de Yagami. Después de eso, Kusida y yo nos quedamos aquí. ¿Tienes un buen kwai, Kusida? Sí, pero es una pérdida de tiempo para mí. No salió como esperaba. Luego traza el borde de la taza con su dedo índice. No diré nada. Pero no necesito pensar dos veces en lo que Kusida está pensando. Significa que si son de la misma escuela media, hay una posibilidad de que sepa sobre el pasado de Kusida. Yagami-kun lo sabe. Kusida me dio una respuesta simple que me causó curiosidad. ¿Estás seguro de que está bien para que me lo digas? Aunque no lo supiera, sería lo mismo. ¿Qué quieres decir? Yagami-kun debe desaparecer. Había una especie de firme determinación en los ojos de Kusida cuando la vi murmurar y mirarme. Está claro que admira a Kusida.
pero aún tiene la percepción de ser un enemigo. Kushida literalmente no puede aceptar a nadie que tenga siquiera un pequeño rastro de su pasado. Es más difícil deshacerse de un estudiante de primero que de Horikita o de mí. Supongo que depende de cómo lo haga. Habla como si ya se le hubiera ocurrido una de sus estrategias. A veces la gente más engreída que se cree buena en algo, más aturdidos están en realidad. Incluso Horikita-san y Ayano Koji-kun no son una excepción a eso. No tenías un acuerdo de alto el fuego conmigo por ahora. No pretendo sentirme aliviado desde el principio, pero Kushida parece estar totalmente motivada, pero he perdido antes, así que mantendré un perfil bajo por ahora. Después de decir eso, Kushida se levantó de su silla y mostró el gesto de irse. Hasta luego, Ayano Koji-kun. Sí, nos vemos. No hay razón para quedarse, así que caminé en la dirección opuesta a Kushida. Lo que es nuevo es que Kushida está trabajando en algún tipo de estrategia bajo la superficie. バスの中で私の方を見てたけど、何なの？あなた、お出かけ